Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Verbum Domini. Laus sibi Christe. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Pueden sentarse. En la primera lectura vimos hoy el relato del libro de los Hechos Apóstoles, que nos cuenta cómo se dio la conversión de San Pablo. San Pablo era una personalidad extraordinaria, tenía una personalidad extraordinaria, un hombre fuera de común, judío de religión, pero que se había educado fuera de Jerusalén. Él había nacido en Tarso. Tarso es una ciudad del Asia proconsular, de lo que era Turquía, en tiempos del Imperio Romano. Y también tenía la nacionalidad romana. Por haber sido educado en esa ciudad, Tarso, que tiene un gran movimiento de gente, de comercio, él tenía una formación y una cultura muy abierta, tenía una capacidad de comprensión a todos los pueblos. Y eso le daba una ventaja por encima de los demás apóstoles, que eran todos galileos y que nunca habían salido de su región prácticamente. Después Pablo hablaba muy bien el griego, tenía una comprensión también muy grande de la cultura y del pensamiento griego, de la filosofía. De jovencito había ido a Jerusalén, donde había recibido una educación en la escuela de los fariseos. Su maestro es Gamaliel, que va a aparecer en los relatos de los Hechos de los Apóstoles. Pero nunca se cruzó con Jesús. Cuando él vivió en Jerusalén, eran los mismos años en los cuales Jesús estaba en su vida oculta, en Nazaret, y no tuvo... Y cuando comenzó la vida pública de Jesús, algunos meses antes, Saulo había salido de Jerusalén acompañando justamente a su maestro Gamaliel, que los sumos sacerdotes lo habían enviado a Gamaliel a visitar a las comunidades judaicas de la diáspora, para ver cómo estaban, si estaban cumpliendo bien los preceptos, estaban siguiendo bien la doctrina. Y eso hizo con que durante los 3 años de vida pública de Jesús, con todos los milagros y todas las predicaciones y todo el movimiento que eso supuso, San Pablo estuviese ausente. Probablemente algunos ecos les habrían llegado, ¿no? Las noticias corrían igual, pero no quedó por ahí mismo. Bueno, cuando regresan a Jerusalén, Gamaliel y su discípulo Saulo, Jesús ya había padecido, ya había sido crucificado, resucitado desde luego que sí,
y ascendido a los cielos. Y la comunidad cristiana se encontraba en expansión. Y cuando llega San Pablo, uno de los sacerdotes o de los pontífices del templo le da su relato de los hechos y presenta a Jesús como un perturbador, uno que traía doctrinas nuevas, que había fundado una secta que estaba atacando el cerne del judaísmo, y bueno, y fogoso como era San Pablo, escuchando esa explicación, le juró enemistad perpetua a ese grupo y se puso en combate contra ellos. Para colmo, un gran amigo que tenía Saulo, que habían sido muy amigos en su juventud y en su adolescencia, y que habían estudiado con Gamaliel juntos, para colmo, cuando Saulo lo va a ver, lo encuentra transformado. Y este muchacho no hacía otra cosa sino hablar de Jesús, y hablar de lo que Jesús había enseñado, y de los milagros, y de cómo, y convencido que era el Mesías. Y él dice, pero ¿cómo va a ser el Mesías? No puede ser el Mesías, que no puede venir de Nazaret. No, le dice el otro. Es verdad, Jesús vivió en Nazaret, pero él no nació en Nazaret. Él nació en Belén. ¿Cómo va a nacer en Belén? Sí, ¿no te acordás? Hace años atrás, cuando Herodes mandó matar. Y sí, basta. No, y el otro no quería saber nada. No, pero, ¿y no te acordás los reyes que vinieron de Oriente, que estuvieron preguntando y nos cuentan nuestros abuelos qué pasó? No, ¿qué va a ser? Una discusión y rompieron la amistad. Ese muchacho con el cual discutió se llamaba Esteban. Y San Pablo quedó muy indignado, pero ¿cómo este, que tuvo la misma educación que yo, va a seguir esta secta ridícula que están diciendo toda esta pavada? Pero no, pues, bueno, sí. Y vuelvo a decir, impetuoso, fogoso como él, una energía extraordinaria, participó en el asesinato de San Esteban, en el martirio, ¿no? Él no tiró piedras, pero guardó los mantos de los que tiraban piedras. O sea, yo no sé si había que guardar para que no se ensucien en el piso o porque tenía miedo que alguien se los robe. No sé cómo era esto de los judíos, pero bueno. La cuestión es que el otro tenía que estar cuidando los mantos, pero dice, Saulo probaba su muerte. Y hay comentaristas que dicen que el peor de todo fue San Pablo, porque él, custodiando los mantos, los dejaba desembarazados para con más libertad y mejor puntería tirarle las piedras a San Esteban. Bueno, está bien. Y él, enfurecido, sigue San Lucas en este libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice, Saulo respiraba rabia contra los seguidores del Señor. Y entraba en las casas apresando a los cristianos. Imagínense, qué barbaridad. Saltándose toda la ley, porque el domicilio es inviolable, nadie puede entrar en tu casa si no le das permiso, o con la orden de un juez. ¿Qué juez ni nada? Estos atropellaban. Bueno, y en ese contexto, los sumos sacerdotes, los sumos pontífices dicen, este es el hombre que necesitábamos, y lo insuflaban, le llenaban la cabeza todavía. Y entonces, era que necesitaban, dice, vamos a mandarlo a Damasco, porque nos están llegando noticias muy alarmantes de Damasco. Ahí esta secta de los cristianos, los seguidores de Jesús, están creciendo mucho. Vamos a mandarlo para que lo meta preso, los traiga para acá, vamos a acabar con eso. Bueno, y así se fue, con una partida de hombres armados y medios fanáticos como él, camino a Damasco. Y estaba a la puerta de la ciudad, se estaba entrando en Damasco, ya estaba. Cuando
ocurre lo inesperado. ¿Por qué ocurrió lo inesperado? ¿Saben por qué? Si no leyeron el libro de Monseñor no lo saben. Si ya lo leyeron, se van a enterar. Es que la Virgen Santísima había tenido un conocimiento de las grandes cualidades que tenía San Pablo. Y como si él estaba engañado, pero no tenía malicia, no tenía maldad. ¿No? Primer punto. Y segundo, que si él se convertía y ponía toda esa energía al servicio de la Iglesia, listo, iba a ser un golpe tremendo para el partido del mal, para estos malos pontífices y doctores y sacerdotes de la antigua ley. Entonces, iba a difundir el Evangelio de una forma fenomenal. Y la Virgen hizo una sencilla oración. Le rezó a su Hijo Jesús: Señor, te pido la conversión de San Pablo. En ese momento, cataplum, se le aparece nuestro Señor en las puertas de Damasco con un resplandor de luz, el caballo se encabrita, San Pablo cae al suelo, el golpe de cerrada, cae al suelo y medio tonto, sorprendido, porque el caballo manso, tranquilo, eso, de repente se puso así, lo tiró al piso, y queda todavía ciego, y escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Mala cosa es dar golpes contra el aguijón. Claro, si das un golpe a una bolsa, bueno, está bien, pero un aguijón que te pincha todo, te lastimás. Bueno, y ahí nos dice, ¿qué tengo que hacer? San Pablo dice, ¿qué tengo que hacer? Tuvo una conversión instantánea. Entendió que era Jesús, se dio cuenta que había cometido un error. ¿Y qué tengo que hacer? Ya preguntó. Ya estaba dispuesto a cambiar toda su mentalidad, toda su vida, toda su... Interesante es eso, interesante. ¿Cuánta gente hay que recibe gracia de conversión y sigue con la cosa, no se convierte nunca, arrastra toda la vida? San Pablo no. Cayó de caballo, ¿qué tengo que hacer? Dice, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. 3 días se quedó en la casa donde se hospedaba, ciego, sin ver nada, y haciendo ayuno, sin comer ni beber nada, hasta que apareció este señor Ananías, que tenía que imponerle las manos, curarle y administrar el bautismo. Y Ananías dice, pero Señor, yo voy a hablar mucho de este hombre, ¿cómo martiriza a tus siervos en Jerusalén? Dice, no interesa, le dice Dios, Jesús, no interesa, porque es un hombre que yo me he escogido. ¿Dónde está? Dice, yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Si queremos ser cristianos de verdad, ojo, que tenemos que estar dispuestos a padecer. El cristiano que, sí, muy lindo, Jesús, la misa, el rosario, no sé cuánto, pero cuando llega el sufrimiento se escapa, mala cosa. Nuestro Señor en la conversión de San Pablo ya le anuncia, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Bueno, y ahí comienza la historia de San Pablo convertido. Es algo fantástico, apasionante, fascinante, y todo lo que hizo por la difusión del Evangelio. Bueno, esto tiene que servirnos en esta fiesta de San José, príncipe de la casa de David, heredero del trono legítimo de Judá, esposo de María Santísima, qué título, y padre legal de nuestro Señor Jesucristo.
Hay una diferencia entre San José y San Pablo. San José fue santo y bueno todo el tiempo, nunca se tuvo que caer del caballo. Y San Pablo no, ese que tuvo que caerse del caballo. Son las dos vías que tenemos para seguir a Jesús. La de la inocencia, plena, pura, inmaculada, o la de la penitencia, el arrepentimiento por nuestras faltas. Esa nos toca a todos nosotros. Bueno, pidamos a San José que restaure y fortalezca nuestra inocencia, la restaure, como decía el otro pibe en su oración de la restauración. Y a San Pablo que nos dé el verdadero sentido de penitencia y de trabajar con toda fuerza, todo fervor, todo ahínco por la difusión del reino de Dios sobre la tierra. Ave María Purísima. Sin pecado concebido.